Le damos la palabra al senador Zoé. Haremos un breve comentario los tres para cerrar y hablar de algún compromiso que ya hemos venido haciendo nosotros a través de un punto de acuerdo, pero creo que no es suficiente. Es muy grande el drama que viven hoy los refugiados, no solamente en Centroamérica, sino en el mundo, pero la crisis en Centroamérica es verdaderamente profunda y no es un tema de inmigrantes ilegales, es un tema de historias, de terror, de muerte, de miedo, de soledad, y pues es tratar de salvar la vida. Así que les agradecemos mucho su confianza y que estén hoy con nosotros. Gracias, senadora Laida. Amigos, amigas, hermanas y hermanos centroamericanos, yo soy senador por Chiapas, donde inicia su lucha, su viacrucis, su camino de sufrimiento por la verdadera bestia que es nuestro país. Solo quiero decir tres cosas sobre las enormes incongruencias que tenemos como Estado mexicano a la hora de atenderlos. La primera es que frente a una amenaza norteamericana de deportaciones masivas de nuestros paisanos, estamos siempre muy prestos a la defensa de ellos. Y qué bueno que lo hagamos, es nuestra responsabilidad. Pero con ustedes nadie dice nada. Se acusa al gobierno norteamericano de deportar mexicanos, ¿y por qué no acusamos al gobierno mexicano de deportar centroamericanos? 300,000 el año pasado, 300,000 que fueron deportados. ¿Y por qué son deportados? Ese es el problema mayor, porque así le conviene a los Estados Unidos, porque quiere que nosotros hagamos ese trabajo que nosotros deberíamos de asumir de manera inversa completamente, convertir a México en un país santuario, protegerlos, acompañarlos en su camino, principalmente porque cada vez más el fenómeno migratorio de ustedes, y con estos testimonios tan valientes lo corroboramos, no tiene que ver con un asunto económico nada más, no tiene que ver solamente con la pobreza, tiene que ver con la violencia, tiene que ver con amenazas, tiene que ver con poner en riesgo sus vidas. ¿Y qué hace la Comar? Rechazar sistemáticamente las solicitudes de asilo y las solicitudes de refugio. Casi 7,000 de las 8,000 del año pasado fueron rechazadas. Muchas de ellas ya sin siquiera entrar a revisión. Conocimos de casos de gente que llegando a Tapachula la regresaron, y regresando se encontraron nuevamente con su drama de tener o que participar en el crimen organizado, o en la prostitución, o elegir la muerte. Esas son las cartas que se ponen en la mesa. Y nosotros no decimos nada. No podemos dar un discurso más en defensa de nuestros paisanos si no nos empezamos a preocupar por ustedes. Un segundo punto muy breve, y lo escuchaba de María. Ella estuvo en el albergue del Buen Pastor de Olga Sánchez. Los albergues son los únicos que están dando la cara por México, los únicos que están manifestando un sentimiento que siempre hemos tenido con orgullo, el de la solidaridad. Pero los albergues no son atendidos, muchas veces no pueden pagar ni la luz, muchas veces son balaceados, amenazados por el crimen organizado, y las policías locales hacen como que no pasa nada. En Tapachula ni se diga. Entonces, ahí está otra de nuestras grandes incongruencias. De verdad que a mí me emociona y me conmueve mucho estar aquí con ustedes. Pero no podemos seguir pensando que esto siga pasando en México y que no hagamos nada. Que esto siga pasando en México y que sigamos preocupados por Siria. Que bueno, hay que estar preocupados por Siria, hay que estar preocupados por desplazamientos internos de otros países. Pero primero ver lo que está pasando en nuestro país. Una crisis humanitaria de orden global. Esta es el gran reto de nuestra generación, no otro. En 20 años, cuando seamos revisados en qué estábamos haciendo, ojalá podamos poner la cara y decir, intentamos hacer algo. Pero honestamente, estamos en deuda con ustedes, y vergüenza nos debería dar como representantes poder estar hoy viéndolos aquí, cuando nuestro gobierno no está haciendo absolutamente nada por ustedes. Gracias, senadora Laida. Muchas gracias, compañero Zoé. Bueno, nos da mucho gusto que sea una comisión plural la que se ha preocupado por estos casos. Se acaba de retirar Mariana, pero ha estado igualmente muy pendiente. Gracias, Humberto.
Un breve comentario. Gracias, Raya, gracias, Zoe. Amigas y amigos de esta caravana de migrantes centroamericanos. Efectivamente, como aquí se ha dicho, son muchas las cosas, las políticas públicas que habrá que corregir en este país para preservar definitivamente los derechos humanos y la dignidad de todos aquellos migrantes, centroamericanos o no, centroamericanos o de otras regiones del mundo que transitan por nuestro país y que fundamentalmente penetran por la frontera sur. Yo presido la Comisión de la Frontera Sur del Senado y con Zoé, con Mariana y con Gómez del Campo, con Laila Sansores y otros compañeros senadores hemos venido trabajando en la frontera sur para conocer los problemas en detalle, recorriéndolas, pero también reuniéndonos con muchos expertos, académicos y también con grupos de migrantes como ustedes para tratar el problema en profundidad y conocerlo de primera mano. Y la mejor manera es viviéndolo directamente en el campo y escuchándolos, sus testimonios, como el día de hoy lo estamos haciendo aquí en la sede del Senado de la República. Muchas cosas habrán que cambiar en el país, insisto, para preservar esos derechos humanos y esa dignidad de los migrantes que llegan y atraviesan nuestro país o que permanecen en él, como aquí se ha dicho, o desean permanecer en él. Pero tenemos que tomar conciencia de que el problema de fondo lo tenemos que resolver. Este es un problema que no atañe solamente a México, sino atañe a la región, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y también fundamentalmente los países centroamericanos. Tenemos que enfrentar el desafío de la pobreza, de la miseria y de la violencia inusitada en Centroamérica, fundamentalmente en los países del Triángulo del Norte, donde ustedes proceden, muchos de los que están aquí, que son Guatemala, El Salvador y Honduras. Allí la violencia propiciada por las bandas y los cárteles de la droga no tiene parangón alguno. Es la zona en paz con el mayor número de homicidios en todo el mundo, como si fuera realmente una zona de guerra. Y esto no puede seguir sucediendo. La pobreza no solamente derivada de la falta de un proyecto de desarrollo integral de estos tres países, sino también originada por el cambio climático, por los ciclones, los huracanes que afectaron y desarticularon toda la infraestructura física, vivienda, carreteras, puentes de estos tres países principalmente, y que no se han podido reconstruir. Y hoy, por el contrario de huracanes y lluvias intensas, la gran sequía que ha causado una gran hambruna en Centroamérica y fundamentalmente estos tres países, junto con la violencia, está propiciando estos enormes flujos migratorios. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos como país vecino de ustedes y que tiene la región es plantear de fondo un plan de desarrollo integral y de seguridad para la región. Se ha intentado varias ocasiones, ya el presidente Peña Nieto con el presidente Obama y los presidentes norteamericanos lo plantearon ya hace 2 o 3 años y no ha funcionado. Tenemos que retomarlo porque esa es la verdadera solución a los problemas. Más allá que tenemos la responsabilidad enorme de garantizar, insisto, los derechos humanos y la dignidad de cualquier migrante o persona que entre a nuestro país y atraviese por él o permanezca en él aún sin documentos. Esto hay que hacerlo, es una exigencia humanitaria. Está en la tradición y en la historia de asilo de nuestro pueblo, de los mexicanos, de nuestro país, y lo tenemos que seguir cumpliendo. Pero tenemos que resolver el problema
de fondo del desarrollo económico, social y de seguridad que están viviendo estos países. Por lo tanto, yo sí hago una reflexión y un exhorto para que retomemos este planteamiento y garantizar la paz, terminar con los índices enormes de pobreza y con la inseguridad que están viviendo estos tres países sobre todo, pero también los estados del sur-sureste de nuestro país. Entonces yo formo parte, represento al estado de Tabasco, que también es frontera con Guatemala, sobre todo con el Petén guatemalteco, y lo que hemos vivido en el sur-sureste, en los estados fronterizos, los cuatro, incluyendo a Campeche y a Quintana Roo, en su frontera con Belice, es muy desalentador. Tenemos que retomarlo y plantear el desarrollo de la frontera sur, de los cuatro estados fronterizos y de Guatemala, Honduras y El Salvador fundamentalmente, pero también de todo Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, por tus palabras. Aquí Irineo nos va a resumir, porque tienen aquí un documento que es un poco largo, pero le pedimos que con sus palabras nos los exprese, nos los sintetice. Gracias. Muchas gracias. Bueno, principalmente el Via Crucis lo hacemos cada año. Comenzamos desde hace mucho con la compañera Marta, que fue una de las inspiradoras en este tipo de eventos y ha nacido. El Via Crucis de este año, siempre los Via Crucis se enfocan en qué es lo que está pasando. Esta vez nuestros compañeros hemos decidido que el Via Crucis es sobre los refugiados. Los refugiados, como han visto, hay muchos refugiados. Me impactó el número que dijo el senador de cuántas personas aceptan y cuántas no. También, otra cosa que nosotros estamos pidiendo en este Via Crucis, hay aproximadamente 300 compañeros viajando en el tren ahora mismo, que vienen hacia acá, que estos compañeros están pidiendo de alguna manera que se revise la política del Plan Frontera Sur, que todos sabemos que eso fue un fracaso, mas sin embargo las prácticas siguen, y esas prácticas son las que están matando. Aquí en el mismo Via Crucis traemos gente que fue macheteada, la gente que ha sido lastimada por este tipo. Necesitan, si los bajaron del tren y nos dijeron que los iban a proteger, no nos han protegido. La ley de migración que habíamos hecho con el Senado, que tiene espíritu para hacer, no ha servido tampoco. Necesitamos que la violencia baje. Ha incrementado a un 90% en algunos puntos. Entonces, por esa razón es que estamos nosotros pidiendo las siguientes demandas al Senado. Esas sí se las voy a leer. Una, reconocer la crisis de refugiados que provienen de Centroamérica, exigir al gobierno federal transparencia sobre el programa de la Frontera Sur y su financiamiento y sus consecuencias humanitarias, exigir al gobierno federal de la eliminación del programa Frontera Sur, y eso quiere decir las prácticas, así como las prácticas de este han perdurado hasta hoy, tales como la persecución de migrantes para no dejarlos subir al tren, exigir al gobierno federal para la persecución de migrantes en los tramos más peligrosos de la ruta migratoria, exigir a Comar que autorice sin demoras ni requerimientos adicionales el tratado de las solicitudes de refugio y la ciudad de cada solicitud de selecciones. Esta medida podría fin a la reproducción de los cientos de violencia y perpetuación, es la pobreza de la Frontera Sur, pronunciarse a favor de la libertad y seguridad del Via Crucis y refugiados para poder seguir denunciando los graves obstáculos y acceso al derecho de refugio en México, crear un proyecto de ley de visas humanitarias que nos otorguen a no solo a las víctimas de delitos graves cometidos en territorio mexicano. La persecución humanitaria debería de prevenir de la violencia precaria adicional enfrente a las personas sin papeles.
pronunciarse por alto a la detención de migrantes, porque estas expone a abusos, discriminación y otro tipo de violaciones contra los derechos humanos adentro de las estaciones migratorias. Revisar una cuota amplia que exige para la otorgación de los derechos de refugio. Muchas gracias, Irineo. Pues miren, queremos nada más decirles que efectivamente sí, la Comar está haciendo un esfuerzo. Lo que pasa de 2015 al 2016 se duplicó el número de solicitudes de refugiados. Sí se alcanzó a atender una tercera parte, 96 niños, 142 adolescentes y un poco más de 2.000 adultos. Eso es lo que el último reporte, un poco tal vez más actualizado. Pero lo que ha dicho nuestro compañero Zoé es sumamente importante. Se dan estas cartas a veces como de manera discrecional y no lo suficiente, y no se ha hecho ningún esfuerzo para ampliar estos programas, a pesar de que sí hicimos una solicitud. Claro que se requieren recursos para que la Comar pueda seguir trabajando, pero lejos de habérselos aumentado, se los disminuyeron, y eso también hay que entenderlo, y esa debe de ser nuestra lucha ante migración y cuando se aprueba el presupuesto, porque hay muchos recursos para tirarlos en campañas, y lo ve uno en el Estado de México ahorita, el derroche sin límites, pero no hay para aumentar el presupuesto a quienes están tratando un tema muy sensible. México tiene que mirar, tiene que voltear a ver a los migrantes y a los que aspiran a un refugio, a un asilo. Hay que voltearlos a ver con otra mirada. No son un número, son seres humanos con un profundo espíritu, con un gran valor. Como dicen estas historias que nos cuentan, atreverse a dar el paso por salvar la vida de sus hijos. Este ejemplo que ustedes nos dan de tenacidad, de esfuerzo, a Martita y a Jax, que son emblemáticos en esta lucha y que cada año están al frente de una caravana y muchas veces caminan con ellos, creo que nos motivan para nosotros también hacer nuestra parte. Vamos a insistir, vamos a hablar con las autoridades de migración a ver cuántas visas humanitarias de los que hoy vienen, a cuánto se puede darle un espacio, hablar con la Comar y hacer todos un esfuerzo común. Desgraciadamente, México, y lo decía Humberto, estamos siguiendo las políticas que nos imponen en inglés, y ante la presión de Trump nos hemos arrodillado. Vino una gente, un alto funcionario, y fue a la frontera sur. ¿A qué va allá? Si su muro lo quiere construir en el norte, ni es con muros, ni es con balas, ni es con fosas, ¿cómo va a poder detenerse este problema humano? Tendrían que ir a invertir lo que va a costar el muro, las millonadas. ¿Por qué no las van a invertir en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, para dar fuentes de trabajo, para crear sistemas de seguridad? Sería otra la historia que ustedes nos vinieran a contar, pero no se les da la gana porque es un pretexto para el intervencionismo. Entonces, créanme que estamos de todo corazón con ustedes, nos sentimos muy hermanados, admiramos su lucha, su valor y su espíritu. También nosotros pondremos nuestra parte porque se haga justicia y tengan el trato digno que merecen seres extraordinarios como ustedes. Muchísimas gracias y gracias, compañeros senadores, y a ustedes aquí por su paciencia. Esperemos que nos ayuden a darle difusión a este problema tan sentido en el mundo. Siria está aquí en Centroamérica también. Muchas gracias. Los migrantes. Los migrantes. No somos criminales. No somos criminales. Somos trabajadores. Somos trabajadores internacionales. Internacionales. Manchadas de rojo. Manchadas de rojo. Están las fronteras. Están las fronteras. Porque ahí se mata. Porque ahí se mata A la clase obrera. a la clase obrera. ¡Alerta!